Cuando abrí la puerta aquella mañana, no pensé que el pasado pudiera arrodillarse frente a mí. Pero ahí estaba L, de rodillas. Ricardo, mi ex esposo. El hombre que me dejó por una mujer más joven, 15 años atrás. La luz gris del amanecer apenas entraba por las persianas del ático. La ciudad respiraba abajo, indiferente. Y yo sentí ese frío antiguo subir desde el estómago hasta el pecho. Había jurado que, si alguna vez volvía a verlo, sería a través de un abogado. No así. No suplicando. Elena, por favor, dijo, con la voz rota, apoyando las manos en mi alfombra como si buscara perdón en el suelo. No respondí enseguida. Aprendí hace años que el silencio es una forma de dignidad. Lo miré con calma. Con esa calma que se aprende cuando una ya fue destruida una vez. Y decidió no volver a romperse jamás. No vuelvas a pronunciar mi nombre de esa manera, le dije al fin. Ya no tienes derecho. Yo me llamo Elena Santiago. Tengo 62 años. Y durante mucho tiempo creí que había ganado la vida. Construí un imperio financiero desde la disciplina, la lógica y el control absoluto. Nada quedaba al azar. Nada me sorprendía. Eso creía. Ricardo levantó la cabeza. Tenía el rostro envejecido, los ojos hundidos, la desesperación pegada a la piel como un olor que no se va. No vengo por mí, susurró. Vengo por mi hijo. Sentí un leve temblor en los dedos. No fue miedo. Fue intuición. No tengo hijos contigo, respondí, seca. Él tragó saliva. Y entonces lo dijo. No, no es tuyo. Es de ella. De la mujer por la que te dejé. El aire se volvió espeso. Como si el apartamento hubiera entendido que algo irreversible acababa de ocurrir. 15 años. 15 años de silencio, de dignidad reconstruida, de noches aprendiendo a dormir sin rencor. Y ahora, un hijo secreto. Está enfermo, continuó. Muy enfermo. Su corazón no resiste. Los médicos dicen que solo hay una opción, un tratamiento experimental. Pero el dinero está bloqueado. Yo no puedo solo. Lo miré sin pestañear. ¿Y por qué vienes a mí? Ricardo bajó la cabeza. Ese gesto que conocía tan bien. El mismo que hacía cuando sabía que había cruzado una línea imposible de borrar. Porque el fondo, el fideicomiso, el que construimos juntos, solo tú puedes desbloquearlo. Porque eres la única persona que entiende ese sistema. Y porque, si no lo haces, mi hijo muere en 48 horas. El tiempo se detuvo. No por dramatismo, sino porque hay frases que cambian el eje de una vida. 48 horas. Miré el reloj antiguo que colgaba en la pared. Un regalo que había comprado el día que firmamos el divorcio. Siempre marcaba la hora exacta. Como un recordatorio cruel de que el tiempo no perdona a nadie. La mujer por la que me dejaste, ¿dónde está ahora? Pregunté, sin emoción. Ricardo cerró los ojos. Murió hace un año. Sentí algo parecido a un vacío. No tristeza. No alivio. Solo la certeza incómoda de que el destino nunca cierra las historias como una espera. Así que vuelve solo, dije. Sin ella. Sin nada. Y con un hijo que no me pertenece. Vuelvo porque no me queda nadie más, respondió. Y porque tú, a pesar de todo, sigues siendo la mujer más íntegra que conozco. Esa frase me atravesó como una mentira bien ensayada. Yo había construido mi vida sobre una verdad peligrosa. Creer que no necesitar a nadie me hacía invulnerable. Mi mayor defecto siempre fue ese. El orgullo. La necesidad de control. La incapacidad de pedir ayuda, o de ofrecerla sin condiciones. Me acerqué a la ventana. La ciudad seguía igual. Siempre igual. Si acepto, dije, sin mirarlo, no lo hago por ti. Lo hago porque no cargo con la muerte de un niño. Pero escucha bien, Ricardo, esto no nos devuelve nada. Él asintió, desesperado. Lo sé. Solo ayúdame. Respiré hondo.
Sentí ese presentimiento leve, casi imperceptible, como cuando una sabe que algo no encaja. Pero aún no puede nombrarlo. Tráeme todos los documentos médicos, ordené. Cada informe, cada firma, cada nombre. No confío en palabras. Ricardo se levantó con torpeza. Gracias, Elena. No respondí, porque en ese momento no sabía si acababa de tomar la decisión más humana de mi vida, o el primer paso hacia mi propia caída. Si esta historia toca algo dentro de ti, quédate conmigo hasta el final. Después de que Ricardo se fue, el apartamento quedó en silencio. Un silencio distinto, más pesado que de costumbre. Cerré la puerta con cuidado, como si temiera que el pasado intentara volver a entrar si hacía ruido. Me apoyé un instante en la madera fría. Respiré hondo. Habían pasado 15 años desde la última vez que pronuncié su nombre en voz alta. 15 años construyendo una vida donde nada ni nadie me sorprendía. Mi rutina era precisa. Desayunaba sola, siempre a la misma hora. Café negro. Pan tostado. Las noticias sin sonido, solo imágenes. El control era mi refugio. Me cambié la bata de seda por un traje sencillo, cómodo. No tenía reuniones ese día. Aún así, me vestí como si fuera a enfrentar al mundo. Era un hábito, una armadura. Mientras preparaba otro café, noté que mis manos temblaban levemente. No era miedo. Era algo más difícil de aceptar. La idea de un niño. Un hijo de él. Un corazón enfermo latiendo contra el tiempo. No te involucres, me dije en voz baja. Haz lo que debes y termina. Eso siempre había funcionado conmigo. Me senté en el escritorio. Encendí la computadora. Abrí la carpeta donde guardaba todo lo que no podía permitirme olvidar. Contratos, estructuras financieras, documentos legales. El fideicomiso. Ese sistema lo habíamos diseñado juntos, Ricardo y yo, cuando aún creíamos en la palabra nosotros. Yo hice los cálculos. Él puso el nombre. Ambos confiamos demasiado. Mientras revisaba los archivos, sentí una presión extraña en el pecho. Una incomodidad leve, persistente. Como cuando una sabe que algo está fuera de lugar, aunque no logre señalarlo. El reloj del salón marcó la hora exacta con un clic seco. Ese sonido siempre me calmaba. Ese día, no. Recordé el día en que Ricardo me dejó. No hubo gritos. No hubo escenas. Solo una frase. Necesito sentirme vivo otra vez. Yo asentí. Porque mi orgullo no me permitió suplicar. Nunca lo hizo. Apagué la pantalla por un momento. Cerré los ojos. No había pensado en él durante años. No de verdad. Había enterrado ese recuerdo bajo el éxito, el respeto, la independencia. Pero ahora su hijo respiraba en una cama de hospital. Me levanté y caminé por el apartamento. Las paredes blancas, los muebles elegantes, el orden impecable. Todo era prueba de una vida bien construida. Y profundamente sola. Tomé una fotografía antigua que guardaba en un cajón. No la miraba desde hacía tiempo. Ricardo y yo, jóvenes, sonriendo sin saber lo que vendría después. Sentí un escalofrío. No de nostalgia. De advertencia. Algo no encajaba. Ricardo no era un hombre organizado. Nunca lo fue. Y, sin embargo, había llegado con plazos exactos, nombres médicos, términos técnicos demasiado precisos. Demasiado preparado para alguien desesperado. Sacudí la cabeza. No empieces, me dije. No todo es una trampa. Aún así, abrí un archivo nuevo y escribí una lista. Documentos médicos. Hospital. Ensayo clínico. Responsables. Firmas. Si iba a ayudar, lo haría a mi manera. Sin emociones. Sin improvisaciones. El teléfono vibró. Un mensaje de Ricardo. Ya envié los primeros informes. Leo está estable, por ahora. Leí esas palabras varias veces. Por ahora.
El destino siempre habla así. En susurros. Me acerqué a la ventana. Abajo, la ciudad seguía con su ritmo indiferente. Personas caminando sin saber que, en algún lugar, un niño luchaba por vivir. Y una mujer estaba a punto de descubrir que el control no siempre protege. Sentí de nuevo esa presión en el pecho. Más intensa. No era miedo. Era intuición. Y, aunque todavía no lo sabía, esa sensación era el primer aviso de que ayudar a Ricardo no solo pondría en riesgo mi fortuna, pondría en jaque la versión de mí misma que había tardado 15 años en construir. El reloj avanzó un minuto más. Ricardo volvió al atardecer. No tocó el timbre. Golpeó suavemente la puerta, como si temiera romper algo que ya estaba quebrado. Traía una carpeta gruesa bajo el brazo. Papeles médicos. Sellos. Firmas. Cuando entró, el apartamento volvió a encogerse. Hay presencias que ocupan más espacio que los muebles. Gracias por recibirme, dijo, sin atreverse a mirarme del todo. No respondí. Le indiqué con un gesto que dejara los documentos sobre la mesa. Me senté frente a él. Abrí la carpeta con calma. Demasiada calma. Mientras leía, mi mente se volvió fría. Precisa. El lenguaje médico no me intimidaba. Los números tampoco. Diagnóstico. Pronóstico. Ensayo clínico. Y entonces lo vi. Un nombre. ¿Quién es la doctora Romero? Pregunté, sin levantar la vista. Ricardo dudó apenas un segundo. Ese segundo fue suficiente. Una genetista, muy reconocida, respondió. Ella es la única que aceptó el caso de Leo. Sentí un leve ardor en el pecho. Conocía ese nombre. Demasiado bien. Reconocida. Y polémica, dije. Sus investigaciones han sido cuestionadas más de una vez. Ricardo apretó las manos. Elena, no tenemos opciones. Si no entramos en ese ensayo, mi hijo no llega al mes. Ahí estaba. La primera herida profunda. No la traición. No el pasado. La presión. Usar la vida de un niño como argumento final. Cerré la carpeta lentamente. ¿Sabes lo que me estás pidiendo? Le pregunté. Me estás pidiendo que exponga una estructura financiera que protegí durante años. Que ponga mi nombre, mi reputación y mi patrimonio en juego, por un tratamiento que ni siquiera es transparente. Te estoy pidiendo que salves a mi hijo, replicó, con un hilo de voz. Nada más. Me levanté. Caminé hacia la ventana. ¿Y si no funciona? Pregunté. ¿Y si ese ensayo es solo una promesa vacía? ¿Quién carga con eso? Yo, dijo. Yo cargaré con todo. Lo miré por primera vez desde que había llegado. No, le corregí. Yo cargaré con eso. Porque el dinero no saldrá de tus manos. Saldrá de las mías. Ricardo se levantó también. Elena, sé que te fallé. Sé que no merezco nada de ti. Pero Leo, él no te hizo nada. Ese fue el golpe. El que no se defiende con lógica. Me acerqué a la mesa. Tomé una hoja al azar. La tinta estaba fresca. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Le dije. No que tengas un hijo con otra mujer, sino que hayas vuelto solo cuando todo estaba perdido. Ricardo bajó la cabeza. No sabía a quién más acudir. El silencio cayó entre nosotros. Denso. Incómodo. Y en ese silencio entendí algo que me estremeció. Si decía que no, sería fiel a la mujer fuerte que me había convertido. Pero cargaría con una culpa que no me dejaría dormir jamás. Si decía que sí, abría la puerta a un terreno donde ya había sido herida antes. Mi orgullo me gritaba que me alejara. Mi conciencia me pedía lo contrario. Necesito tiempo, dije al fin. Voy a revisar cada documento. Cada cláusula. No prometo nada. Ricardo asintió, aliviado. Gracias. Gracias por al menos intentarlo. No respondí, porque en el fondo sabía que,
al aceptar revisar esos papeles. Ya había cruzado una línea invisible. Una línea desde la que no se vuelve intacta. Esa noche no dormí. El nombre de Leo no dejaba de resonar en mi cabeza. Un niño al que nunca vería, pero cuya vida estaba ahora, silenciosamente, atada a la mía. 46 horas restantes. Esa misma tarde volví a abrir el archivo del fideicomiso. No para liberarlo. Para mirarlo de frente. Durante años creí que ese sistema era una fortaleza. Hoy entendí que también era una jaula. No tenía un botón mágico. Nunca lo tuve. Lo que sí tenía era influencia. Prestigio. Un nombre que abría puertas y cerraba bocas. Respiré hondo. Sentí ese impulso antiguo de imponerme, de acelerar, de forzar. Y aún así, avancé. Llamé a 2 personas clave. No ordené. Insistí. Presioné. Usé el peso de mi historia para empujar decisiones que no dependían solo de mí. Mientras hablaba, noté algo nuevo. El sistema ya no respondía como antes. Había preguntas. Silencios. Pausas incómodas. Necesitamos revisar con más detalle, me dijeron. La urgencia no reemplaza la claridad. Colgué y me quedé mirando la pantalla en negro. Por primera vez, mi nombre no bastaba. Volví a los documentos médicos. Releí fechas, firmas, protocolos. La sensación regresó. Esa incomodidad leve, persistente. No era miedo. Era resistencia. Como si la verdad no quisiera ser empujada. Recordé algo que mi madre solía decir cuando yo era joven y todo me parecía posible. Lo que se fuerza, se rompe. Cerré el archivo. Me levanté. Caminé por el apartamento. Entendí entonces que no estaba ayudando desde la calma. Estaba intentando ganar otra vez. Controlar otra vez. Demostrar que aún podía mover el mundo con la cabeza fría. Y el mundo empezaba a no moverse. El reloj marcó la hora con su clic seco. Ese sonido que siempre me tranquilizaba. Esa vez, no. Miré por la ventana. La ciudad seguía su curso, indiferente a mi urgencia. Fue ahí cuando acepté, aunque aún no lo dijera en voz alta, que había entrado en una historia donde mi poder ya no era garantía, y donde el destino no respondía a la presión, sino a la verdad. 43 horas restantes. Esa noche, cuando entré en la sala de la fundación, sentí la misma presión que siempre había tenido en esos ambientes. La expectativa del control. Los miembros del consejo me recibieron con su acostumbrada cortesía. Pero ahora, algo había cambiado. Ellos ya no miraban a la mujer que movía montañas. Miraban a alguien que, por primera vez, no sabía qué hacer. Señora Santiago, dijo el presidente, ¿puede explicarnos por qué considera que esta es la única vía? Mi respuesta fue automática, casi instintiva. Es la única oportunidad que tenemos para salvar a Leo. No tengo tiempo para más dudas. Pero a medida que las palabras salían de mi boca, sentí que algo no encajaba. No solo era sobre Leo. Era sobre mi propio miedo. El silencio se extendió. Finalmente, la mujer del consejo, la que siempre había sido mi aliada, habló con una frialdad que no le conocía. Entendemos que el caso es urgente, pero su solución es arriesgada. Y la estructura que usted propone, aunque efectiva, carece de transparencia. ¿Cómo garantizaríamos que no se repita una situación como esta en el futuro? Dijo ella, casi en voz baja. Mi mente trabajaba rápidamente, pero mi cuerpo sentía la tensión. ¿Cómo defender lo indefendible? ¿Cómo hablar de transparencia cuando yo misma me había ocultado detrás de esa estructura durante tanto tiempo? Lo que estoy proponiendo, dije, tratando de mantener la calma, no es solo una solución financiera. Es una decisión ética. Y la ética no tiene precio. El presidente me observó por un largo rato, sin decir una palabra. Sus ojos no mostraban sorpresa. Solo la distancia que siempre existe entre los que controlan y los que creen tenerlo. No estaba hablando de cifras, no estaba pidiendo garantías.
Solo estaba pidiendo que se usara el sentido común. Pero incluso eso era peligroso en un mundo donde cada acción parecía tener una repercusión mucho más grande de lo que podía imaginar. El peso de esa decisión ya no me pertenecía solo a mí. Y por primera vez, me sentí vulnerable. Despojada. Si no tomamos este camino, los fondos se congelarán, dijo la mujer. Y eso significará la muerte de Leo. Las palabras me atravesaron, como un puñal. Porque era cierto. El niño necesitaba la terapia, y necesitaba el dinero para ella. Pero mi decisión no solo afectaba a Leo. Afectaba a todos los que confiarían en mí, en el sistema que yo misma había creado, pero que ahora estaba empezando a desmoronarse. Yo estaba perdiendo el control. Y, por primera vez, acepté que ya no quería tenerlo. En ese instante, el teléfono vibró. Era Ricardo, mi ex esposo. El que había dejado su vida en mis manos, ahora volvía a mí, no como un aliado, sino como un recordatorio de mis fallas pasadas. Lo miré una vez más. Y lo entendí. La fundación no era mi mayor preocupación. Ni el dinero, ni el poder. Mi mayor temor era que yo misma no creía más en el sistema que había creado. Y no sabía si podría mantener mi integridad mientras lo destruía todo a mi alrededor. Suspiré profundamente. Me levanté lentamente. Miré a cada miembro del consejo. Tienen que confiar en mí, dije, con la voz firme, aunque sabía que ya no era suficiente. Es lo único que puedo ofrecerles. El silencio fue ensordecedor. 40 horas restantes. Esa noche no dormí. No porque tuviera miedo, sino porque algo dentro de mí ya no encontraba reposo. Me quedé sentada en la penumbra del apartamento, con la luz apagada, escuchando el murmullo lejano de la ciudad. Por primera vez en años, no estaba pensando en números. Pensaba en señales. Recordé el modo en que la fundación había dudado. Las miradas. Las pausas. Las preguntas que antes no existían. Mi nombre ya no era una llave. Era una pregunta. Preparé té, no café. El vapor subía lento, como si también él supiera que no había apuro posible. Mientras sostenía la taza entre las manos, sentí una presión leve en el pecho. No dolor. Una advertencia. Me vino a la memoria un gesto pequeño, casi olvidado. La forma en que la doctora Romero había evitado sostenerme la mirada. Un segundo apenas. Pero suficiente. Algo no estás diciendo, murmuré al aire. Encendí la computadora sin una intención clara. No para decidir. Para observar. Volví a los informes médicos. Esta vez no los leí como ejecutiva. Los leí como mujer. Y fue ahí cuando lo sentí con claridad. Yo estaba empujando una verdad que se resistía a ser empujada. No porque fuera falsa, sino porque no era completa. Apoyé la frente en el borde del escritorio. Respiré hondo. Durante años confundí fortaleza con rigidez. Control con seguridad. Silencio con dignidad. Esa noche entendí que algo esencial se me estaba escapando. No un dato. Una verdad más profunda. El teléfono vibró. Un mensaje breve. Sin nombre. Cuando todo parece urgente, es porque alguien no quiere que preguntes. El corazón me dio un salto. No respondí. No era el momento de actuar. Era el momento de escuchar. Me levanté y abrí la ventana. El aire nocturno entró sin pedir permiso. Frío. Real. Cerré los ojos. Por primera vez desde que Ricardo volvió a mi vida. No intenté decidir nada. Acepté algo mucho más difícil. Que el control ya no me pertenecía. Y que, quizás, nunca me había pertenecido. El reloj marcó la hora con su sonido seco. Ese clic que siempre me ordenaba el mundo. Esa noche, no me ordenó nada. Solo confirmó lo inevitable. 39 horas restantes. No fui al hospital con un plan. Eso ya era nuevo en mí. Fui porque algo me empujaba. No una idea. Una certeza muda. Los pasillos estaban en penumbra. El hospital nunca duerme,
pero a esa hora respira distinto. Más lento. Más honesto. Me detuve frente al vidrio de la unidad pediátrica. Leo estaba allí. Pequeño. Frágil. Luchando sin saber nada de egos, ni de fondos, ni de estructuras. Sentí una presión en la garganta. En ese instante entendí algo que me incomodó profundamente. Yo había hablado de salvarlo, pero nunca lo había mirado de verdad. La doctora Romero apareció a mi lado. Llegó tarde, dijo. El tiempo no está de nuestro lado. Asentí, sin mirarla. El tiempo nunca lo está, respondí. La verdad, a veces sí. Romero tensó la mandíbula. No es momento para dudas, insistió. Cada hora cuenta. La miré entonces. Directo a los ojos. Eso mismo me dijeron hace 15 años, dije. Y era una mentira. El silencio se volvió incómodo. Quiero ver las imágenes completas, continué. No los resúmenes. No las proyecciones. Todo. Romero dudó. Un gesto mínimo. Pero definitivo. No es necesario, dijo. Confíe en mí. Ahí estuvo. No como sospecha. Como revelación. No, respondí con calma. Ya no. Entramos a la sala de revisión. Las pantallas se encendieron una a una. Yo no buscaba errores técnicos. Buscaba coherencia. Y no la encontré. Faltaban referencias. Cortes abruptos. Comparaciones omitidas. Nada gritaba fraude. Pero todo susurraba incompleto. Esto no es un final, dije en voz baja. Es una historia forzada a parecerlo. Romero cerró el archivo con rapidez. Está agotada, dijo. El estrés la confunde. La miré sin dureza. Sin acusación. No, respondí. Por primera vez, estoy viendo sin miedo. Salí de la sala sin esperar permiso. En el pasillo, apoyé la mano en la pared fría. Respiré. No sentí triunfo. Sentí algo más incómodo. Humildad. Saqué el teléfono. Marqué el número que había evitado durante horas. Lázaro, dije cuando respondió. Necesito que vengas. No para decidir por mí, sino para decirme la verdad. Del otro lado, no hubo preguntas. Voy, respondió. Cuando una mujer como tú llama así, es porque ya entendió algo importante. Colgué. Miré otra vez hacia la UCI. Leo seguía respirando. Sin saber que, en ese momento, la historia estaba cambiando de manos. Ya no era yo empujando al destino. Era la verdad. Abriéndose paso. 37 horas restantes. Lázaro llegó cuando la noche ya estaba avanzada. No traía prisa. Traía certeza. Nos encontramos en una sala pequeña, lejos de la UCI. Le entregué los informes sin explicaciones largas. Él no las necesitaba. Mientras revisaba los archivos, el silencio se volvió denso. No incómodo. Grave. Yo observaba su rostro. No buscaba consuelo. Buscaba verdad. Elena, dijo al fin. Este niño no está muriendo como te dijeron. Sentí que algo se soltaba dentro de mí. No alivio. Claridad. Entonces, susurré. Entonces alguien exageró. Continuó. Forzó un final que no existe. Eso es peligroso. Cerré los ojos un instante. ¿Puede vivir? Pregunté. Lázaro asintió. Sí. Pero no por el camino que estaban empujando. Abrí los ojos. Gracias, dije. Por no protegerme del golpe. Lázaro me miró con una mezcla de respeto y cansancio. Hay verdades que llegan solas, respondió. Una solo tiene que dejar de taparse los oídos. Salí de la sala sin prisa. No había nada que acelerar. Busqué a la doctora Romero. La encontré en su oficina, guardando papeles. Demasiados. Tenemos que hablar, dije. Romero levantó la vista.
Por primera vez, no sonrió. No es buen momento, respondió. Nunca lo es, repliqué. Cuando algo se sostiene en el apuro. Me acerqué despacio. El diagnóstico no es falso, continué. Pero tampoco es final. Y usted lo sabe. Romero apretó los labios. Usted no entiende cómo funciona este mundo, dijo. Si no se empuja, nada avanza. La miré con calma. Ese fue siempre mi error, respondí. Y no voy a repetirlo. No la amenacé. No la acusé. No levanté la voz. Simplemente me retiré. Horas después, las cosas empezaron a moverse solas. Lentamente. Como si la verdad, al fin liberada, hubiera encontrado su camino. Un comité pidió revisar el caso. Otro médico fue llamado. El plan cambió sin que yo tuviera que insistir. Yo observaba desde afuera. Por primera vez, no intervenía. Vi a Ricardo en el pasillo. Tenía el rostro pálido. ¿Qué está pasando?, preguntó. Romero dice que todo se va a detener. No, respondí. Se va a ordenar. ¿Mi hijo? Tu hijo va a vivir, dije. No porque alguien forzó una solución, sino porque la verdad fue escuchada. Ricardo respiró hondo, como si algo finalmente se le desprendiera del pecho. Elena, hay algo que no te dije. Lo miré. No con dureza. Con espera. Los médicos nunca dijeron 48 horas. Dijeron riesgo. Fui yo quien puso el límite. El miedo me hizo empujarte. El silencio cayó entre nosotros. No sentí rabia. Sentí confirmación. Entonces no solo pediste ayuda, dije. Usaste el pánico como atajo. Ricardo asintió, derrotado. No supe hacerlo distinto. Miré el reloj del pasillo. 35 horas restantes. Y comprendí algo con una serenidad nueva. La justicia no siempre llega como castigo. A veces llega como equilibrio. El silencio era ahora mi compañero constante. Pasaron las horas, pero el ritmo en el hospital no cambió. Todo seguía en movimiento, pero yo ya no lo dirigía. La llamada llegó por la mañana. La misma voz del presidente de la fundación. Señora Santiago, dijo con tono grave, hemos revisado todo. El comité ha decidido que su propuesta no será aceptada. No había enojo en sus palabras. No había condena. Solo la fría respuesta del sistema cuando ya no necesita convencer. Colgué sin preguntar por qué. Sabía la respuesta. Un rato después, Ricardo volvió a buscarme. No traía súplicas. Traía papeles. El hospital pidió que me retirara del proceso, dijo. Dicen que fui yo quien forzó la narrativa. Que mi insistencia comprometió la credibilidad del caso. Lo miré en silencio. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora solo soy el padre, respondió. Sin acceso. Sin voz. Bajó la mirada. Supongo que es el precio. No respondí, porque no había nada que discutir. Más tarde, Lázaro me llamó. Te están alejando del proceso, dijo. La decisión ya está tomada. Están protegiendo la imagen del hospital. Lo miré a través de la pantalla. No escuché compasión en su voz. Solo comprensión. Es lo que pasa cuando se cruza la línea entre lo correcto y lo seguro, dije. Dejé mi puesto. Dejé las promesas. Dejé la fachada de control. Caminé por el pasillo del hospital sin mirar atrás. Los sonidos, los monitores, las voces, ya no me pertenecían. El poder había sido una ilusión. Y al soltarlo, había quedado un espacio vacío, que nunca supe que necesitaba. Recibí un mensaje de Ricardo. Leo está estable. Te lo agradezco. No contesté. La salida del hospital fue silenciosa. No fue derrota. No fue victoria. Fue transición. 32 horas restantes. Leo sobrevivió. No hubo aplausos.
No hubo discursos. Solo una mañana tranquila en el hospital, con la luz entrando despacio por la ventana. Su respiración era estable. Su cuerpo, pequeño pero firme, ya no luchaba contra el tiempo. El doctor Lázaro salió de la habitación y se detuvo frente a mí. «Va a vivir», dijo. «No por milagro. Por verdad». Asentí. Eso era suficiente. Ricardo estaba a unos pasos de distancia. Tenía el rostro cansado, pero sereno. «Gracias», me dijo. «No sé cómo pagarte». «No se paga», respondí. «Se aprende a vivir con ello». Antes de irse, Ricardo se detuvo. «Durante años creí que perderte fue el mayor castigo de mi vida», dijo. «Hoy entiendo que fue no aprender nada con eso». Asentí. «Aprender tarde no anula la lección», respondí. «Solo la hace más cara». Ese mismo día regresé a casa. Abrí las ventanas. Dejé entrar el aire. No tenía llamadas pendientes. No tenía reuniones. No tenía que demostrar nada. Los días siguientes fueron silenciosos. Mi nombre dejó de circular. Las invitaciones se apagaron. El sistema siguió funcionando, sin mí. Y por primera vez, eso no me dolió. Durante años creí que perder el control era perderme a mí misma. Me equivoqué. Lo que perdí fue un lugar donde ya no cabía. 15 años atrás, mi esposo me dejó por una mujer más joven. Creí que esa herida definiría mi historia. No lo hizo. La verdadera transformación llegó cuando volvió. No para pedirme amor, sino para obligarme a elegir entre el poder y la verdad. Elegí la verdad. Y eso, aunque me dejó sin muchas cosas, me devolvió lo esencial. La dignidad, la calma, la libertad interior. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez sentiste que soltar también puede ser una forma de ganar, cuéntamelo en los comentarios. Aquí, en Historias con Mirasol, ninguna mujer está sola.